Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 20 de junio. Estamos listos ya para llegar hasta sus hogares con una nueva propuesta. Hoy me acompaña en el estudio Giovanni Galeas, un escritor, un analista político también, una persona que tiene una opinión muy clara del país. A él lo hemos invitado para que nos ayude a entender algunas cosas que usted y yo nos preguntamos en el día a día de la vida política del país. Giovanni, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Julio, por invitarme y un placer, un gusto estar en tu programa. Tiene ya bastante prestigio, ¿no? Ayer estaba viendo la entrevista que hiciste con el padre Oliva, Andreu Oliva de la UCA, el rector, y me pareció formidable, igual que la entrevista que vi anteriormente con Félix Ulloa. Me pareció muy esclarecedora, entonces pues es un placer estar acá. Perfecto. Y un saludo a tu teleaudiencia. No, gracias, Giovanni, vamos a tener tiempo para poder platicar. Quiero contarles que Giovanni Galeas está a punto de sacar su libro ¿Quién es Nayib Bukele? Tantos mitos que se están sacando sobre este personaje de la vida política nacional. Giovanni ha escrito sobre él, ya va a estar disponible en las librerías, va a estar disponible, ya nos va a contar Giovanni dónde lo vamos a poder encontrar, un libro sobre la vida de quién es Nayib Bukele, para que podamos conocerle a este personaje que se perfila como uno de los líderes del país. Esa es la propuesta que tenemos para esta mañana. Quédese con nosotros. Estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde que este espacio va en retransmisión a las 11 de la noche. También quiero invitarlos para que no se pierdan todas las mañanas de 6:30 a 7 de la mañana nuestro noticiero internacional RT Noticias. Es una alianza que hemos hecho con esta cadena informativa mundial. Es a las 6:30, puede encontrarnos ya. Y también a las 8 de la noche, un especial con todas las noticias internacionales más relevantes. RT Noticias, nuestro aliado. En la noche puede encontrarlo a las 8 de la noche. Y el día domingo también a las 7:30 de la noche vamos a transmitir las entrevistas que el expresidente Correa tiene un programa que se llama Conversando con Correa, entrevista a líderes de Latinoamérica. Esa es una propuesta que le estamos haciendo para este próximo domingo a partir de las 7:30 de la noche. Me acompaña en el estudio Giovanni Galeas, analista, escritor, para poder platicar un poco del país. Giovanni, yo te quería comenzar preguntando cómo estás viendo algunas actuaciones de la derecha, como que la derecha en la Asamblea Legislativa está como conformándose, y hemos comenzado, por ejemplo, con el tema del agua. Se ve que hay una posición muy clara de ellos, inclusive en contra de las organizaciones sociales que se están pronunciando, la misma Universidad Centroamericana, la UES, la Iglesia Católica en general. ¿Cómo están viendo este panorama, este movimiento que la derecha está haciendo dentro de la Asamblea Legislativa? Mira, Julio, uno puede ver este problema del agua como un problema de coyuntura, pero no es aconsejable mirarlo así. El problema del agua hay que verlo dentro de un proceso, y los análisis de procesos son mucho más esclarecedores que los análisis por coyuntura. Mira, Arena es un partido que nació en los 80, en plena guerra, ¿no? Y era una respuesta a la insurgencia armada del FMLN, era la reagrupación de una derecha dispersa después del golpe del 79, y la fundó pues un líder con un perfil altamente popular, un guardia nacional, ¿no? Bueno, un militar, pero que trabajó siempre en la Guardia Nacional, se formó ahí, ¿no? Lo formó el general Medrano, que era, digamos, el precursor de la derecha salvadoreña. Y ese líder fundó un partido con una derecha que en su concepto era una derecha popular, y no le faltaba razón, porque la base inicial de Arena fueron los casi 600, 700 mil miembros de orden, ¿no? Todo aquel aparato que armó el general Medrano y que eran lo que nosotros conocíamos como los Orejas en los años 70 y 80, y que era una organización vertebrada territorialmente, es decir,
prácticamente 600, un poquito más de 600.000 salvadoreños, que eran campesinos, agricultores pobres y medianos, los que conformaban ese aparato territorial que era a la vez un organismo de inteligencia, ¿no? Era una extensión de ANSESAL, de la Agencia de Seguridad del Estado en aquellos tiempos. Esa fue la primera base de Arena. Y con eso ganó su primera elección presidencial el 89. Bueno, pero ¿qué sucede? Que Dawison, el fundador de ese partido, de esa derecha popular que representaba los intereses de agricultores y ganaderos, chicos y medianos, campesinos, sectores populares, pues tenía un proyecto realmente popular, de derecha, pero popular. Pero Dawison estaba por morirse, estaba enfermo ya, cuando gana la elección presidencial Arena en el 89, y Cristiani es el abanderado, ¿no? Bueno, muerto Dawison, Arena, el antiguo entorno de Dawison, con los que funda Arena, digamos, que eran este perfil, este tipo de gente, ganaderos, medianos, pequeños finqueros. No necesariamente la oligarquía del país, No, Giovanni. al contrario, no. Los oligarcas salvadoreños estaban en Miami. Porque confirma eso, sí, lo que muchos han dicho, de que el inicio, digamos, la gran apuesta de Dawison no fue realmente estar así tan de lleno con la oligarquía. No, al contrario. Es que la oligarquía, los oligarcas se fueron a Miami y estaban allá, temerosos por la guerra, pues. Habían secuestrado a algunos de sus parientes, amigos y tal, y muchos de ellos estaban ciertamente condenados a muerte por la insurgencia, por la guerrilla, pues. Y se fueron a Miami, ellos estaban allá. El que se quedó aquí defendiendo este tema fue Roberto Dawison, con ese entorno de esos perfiles. Por lo tanto, su partido, su programa político respondía a esos intereses de ganaderos y finqueros, agricultores, chicos y medianos. Era el concepto de las alianzas que hizo representaba esos intereses ciertamente populares. Pero cuando Dawison muere, el partido es cooptado por estos ricos que regresaron, después de los acuerdos de paz, regresan de Miami. Yo escribí un reportaje extenso donde cuento una anécdota que cuando gana Arena, Dawison ya está bastante enfermo, hay una fiesta para celebrar el triunfo presidencial de Freddy Cristiani, y en esta fiesta, donde no es invitado a Dawison ni ninguno de su entorno, desde el antiguo Coena, llegan los nuevos dueños de Arena, los que llegan con Cristiani a cooptar el partido, y uno de ellos, me voy a reservar el nombre, pero de los grandes oligarcas del país, dice una frase al entrar a la fiesta, dice, afuera Dawison y sus mariachis ya llegamos los dueños de la fiesta. Afuera de Dawison y sus mariachis ya llegamos los dueños de la fiesta. Muy ofensivo es. Efectivamente, el partido es cooptado por los amigos de Félix Cristiani, que son los del Gran Capital, ¿no? Y el proyecto político de Dawison queda descartado y lo sustituyen con un programa político que responde ya no a los intereses de aquella gente inicial fundadora de Arena, sino de este grupo oligárquico que estaba disperso, que andaban fugados, que regresan, se toman el partido, y ese programa político pasa a representar sus intereses, los intereses de ellos, ¿no? Ya no de esos sectores populares que apoyaban Arena. Pero siguieron manteniendo la fotografía de Dawison como elemento cohesionador y aglutinador, ¿no? Pero en realidad el programa político ya no era el de Dawison. ¿Por qué digo que es importante ver este proceso? Por una razón, porque en esencia ese programa político nuevo de Arena, que empieza con Cristiani en los años 90, es el creado en Fusades, asesorado por los Chicago Boys, que eran los ideólogos del neoliberalismo más puro y duro, ¿no? Los que habían creado el modelo chileno, digamos. Son los mismos asesores que estuvieron con Pinochet en Chile, los que vienen para acá, vía Fusades. Don Bobbio Murray Mesa y sus amigos van a Chile, hablan con ellos y los traen para acá, asesoran Fusades, se crea el programa económico de Cristiani basado en los famosos 14 puntos de los organismos financieros internacionales que adoptaron como receta del neoliberalismo, ¿no? Uno de esos puntos fuertes es la privatización. Está la regulación, la liberalización de la economía y tal, pero uno de los puntos fuertes, centrales, es la privatización bajo una frase, un lema,
que es, digamos, el corazón de la ideología neoliberal, que es soluciones privadas a los problemas públicos. Este era el concepto. Claro. Soluciones privadas a los problemas públicos, porque en el Estado no funciona nada. Y ahí viene la campaña esa, que el Estado no sirve para nada, operar. Sí. Entonces, bueno, que sean los privados los que solucionen los problemas que el Estado es incapaz de solucionar. Bajo ese lema se privatizan las telecomunicaciones, bueno, las pensiones, la distribución de energía eléctrica, se dan las grandes privatizaciones. Hay un intento de privatizar la salud en el gobierno de Francisco Flores, que no lo permite el movimiento social. El pueblo salvadoreño es demasiado sensible al tema de la salud. Ya habían privatizado las pensiones, ya habían privatizado las telecomunicaciones, ya habían privatizado la banca, ¿no? Pero cuando se tocan temas tan sensibles como educación, salud y agua, esto ya no, el pueblo no lo permite, es inviable ese programa, no se puede. Bueno, decía yo que el proceso es importante porque desde los 90 Arena empieza ese proceso neoliberal de grandes privatizaciones. ¿Qué pasa? Arena pierde el poder en 2009 porque ese proyecto ya no era viable, ya perdió la correlación, perdió el apoyo, ¿no? Y pierde el poder en 2009, se defonda el proyecto neoliberal. Pero Arena no reorienta su programa político. No hay un liderazgo capaz de renovar el programa político, el ideario de Arena, ni retoman el anterior de Dawison, es prácticamente imposible porque era un ideario prácticamente para la guerra, el de Dawison, ni reforman o reformulan un nuevo programa político, se quedan en pleitos coyunturales con el FMLN, pero no avanzan en términos de reformulación de programa. ¿Qué pasa ahora? Cuando Arena gana relativamente las elecciones del 4 de marzo pasado, en términos legislativos y municipales, ¿cuál es el programa que llevan? Inmediatamente es el mismo programa de la Arena de los 90, es decir, el programa privatizador. Vuelven al neoliberalismo puro y duro de los años 90. Vuelve entonces el tema de los 90 a ponerse en el 2018. Pero es inviable. Vamos, yo quiero preguntarte también, Giovanni, ¿dónde está la figura? En el siguiente bloque quiero comenzar preguntándote, ¿dónde está la figura de los Estados Unidos? ¿Cómo es que permiten que en el 2009, porque gana Mauricio Funes, porque gana Sánchez Serén luego, pero ¿dónde el rol que juega Estados Unidos en todo esto? Quiero preguntarte cuando regresemos después del corte. Ese es el planteamiento que quiero hacerte. Estados Unidos, ¿dónde aparece? ¿Dónde está Estados Unidos? Esa es la propuesta para el próximo bloque. Quiero recordarles también que si usted está deseando ir con su familia, con sus hijos, a ver un partido del Mundial, hay una opción muy interesante. Flying Wings es la opción donde usted puede disfrutar los mejores platillos y sobre todo las alitas que puede encontrar en Flying Wings. Lo encuentra en Metrocentro Santa Ana y también en Multiplaza acá en San Salvador. Esa es la opción Flying Wings para que usted pueda disfrutar con su familia. Unos precios accesibles, una comida muy rica, sobre todo las alitas. Esa es la propuesta que tenemos para ustedes. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Giovanni Galeas me acompaña para analizar un poquito la coyuntura política del país. Me parece muy clara la forma como tú has puesto el tema de Arena, cómo ha ido evolucionando. Llega al 2018. Involucionando. Sí. Y de repente al 2018 se encuentran y dicen, ganamos las elecciones otra vez. Sí. La izquierda pierde, el FMLN se desmorona, la goma moral, como dicen algunos, todavía no les ha pasado. Pero ¿qué pasó entonces, Giovanni, en 2018? Mira, tú mencionabas el factor norteamericano, que es muy importante, pero yo quisiera cerrar nada más el tema del proceso en Arena con una situación. Algunos dicen, entonces vuelve el neoliberalismo. Y yo digo que no, por un tema de correlación de fuerzas. No, porque este programa neoliberal, como ya lo probamos 20 años y produjo lo que produjo, envió a la clase media a la pobreza y a los pobres a la extrema pobreza, pero eso sucedió a lo largo de toda América Latina en los años 90.
Este modelo neoliberal fue implementado a lo largo de América Latina, en los años 90. Casi todos los presidentes neoliberales, los que impulsaron ese modelo en América Latina, o están presos, o van saliendo de la cárcel, o van entrando, ¿no? Casi todos. Menem, Fujimori, Collor de Mello, casi todos terminaron procesados, incluso en Centroamérica, ¿no? Porque generó mucha corrupción el tema de las privatizaciones, ¿no? Y cuando terminaron sus periodos, pues todo eso salió a flote, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está probado? Que ese proyecto es inviable como proyecto político, porque nunca se operó la promesa final de la ideología neoliberal, que era el rebalse económico, ¿no? Se va a concentrar la riqueza, sí, claro, se va a concentrar, pero va a rebalsar para beneficio de todos. Lo que pasa es que no, cuando hay demasiado dinero, lo que hacen es, no rebalsan, sino que hacen la caja más grande, digamos, ¿no? Porque es lo que Cristiani ofreció. Exactamente. Que el rebalse nos iba a ayudar a todos. En toda América Latina fue la misma promesa, pero no se operó. Y el péndulo político fue hacia la izquierda. Empieza Chávez, Evo Morales, Correa, Cristina Kirchner, bueno, primero su marido, Néstor Kirchner, y durante los primeros 2000, bueno, el votante latinoamericano en su péndulo va a la izquierda. Bueno, pero el neoliberalismo como tal, los ideólogos del neoliberalismo, los Chicago Boys, incluso piden disculpas, piden perdón y reconocen haberse equivocado. Uno de ellos, de esos ideólogos, es un economista premio Nobel que es Stiglitz, ¿no? Y Stiglitz, que es uno de los creadores de la idea, ha escrito, no sé, cualquier cantidad de libros ya, 15, tal, yo tengo algunos, bueno, he leído algunos, en los que Stiglitz reconoce que fue un error de proyecto, de cálculo, el neoliberalismo, porque no produce el famoso rebalse, ¿no? Empobreció a la gente, descohesionó a las sociedades y dieron la vuelta. ¿Y las oligarquías locales criollas se fortalecen, Giovanni, con este proceso en El Salvador? ¿Se fortaleció la oligarquía criolla? Totalmente. Lo que pasa es que a través de ese proyecto y a través de haber cooptado un instrumento político partidario como era Arena, que tenía orígenes populares, en la inercia de ese origen popular de Arena, ellos cooptan el partido y lo utilizan como instrumento para representar sus intereses, los de la oligarquía salvadoreña, ¿no? ¿A quién favorece las privatizaciones? No solo a las transnacionales. Las transnacionales suelen tener, por sus transacciones en bolsa, componentes locales, ¿no? Entonces se favorecen, así como la banca favoreció a oligarcas salvadoreños. Ellos compraron los bancos, luego los vendieron, pero ellos compraron inicialmente las telecomunicaciones. Todo eso favoreció la concentración en muy pocas manos, Pero ese proyecto que genera pobreza y extrema pobreza no es viable, es antipopular, ¿no? Lo que pasa es que en Arena, perdido el liderazgo de Roberto Dawison, no surgió otro líder capaz de cohesionar, de ilusionar, porque, por una sencilla razón, Julio, porque es que los intereses que representa ese partido son minoritarios, no son mayoritarios. Por eso perdieron las elecciones presidenciales en 2009 y después, pero con el paso del tiempo fue quedando más claro aún de que ese proyecto neoliberal no es viable. Tan no es así, fíjate tú que hay un problema, que ese mismo proyecto, el FMLN al llegar al poder en 2009 no lo toca. Y ese fue el gran pecado de la izquierda salvadoreña. No tocarlo. No tocar, no modificar en lo sustantivo, en la parte estructural, el modelo neoliberal. Se habían parado ya las privatizaciones, claro. No el FMLN, las paró Tonisac en realidad. Solo ese componente pararon, el de las privatizaciones. Pero el FMLN dejó otra parte del corazón del modelo neoliberal, que es la estructura impositiva, injusta, inequitativa que tenemos, que es una estructura fiscal regresiva, donde paga más el que tiene menos y paga menos el que tiene más, donde se le quitan subsidios, se recortan los subsidios a la población, se desmantelan los poquitos, escasos programas sociales que hay, pero se subsidia al gran capital vía lo que se llama estímulos productivos, en teoría para crear empleos, pero nunca crean más empleos, es mentira. Entonces, ese proyecto neoliberal no es viable, no va a regresar. Ellos pueden en su ilusión creer, pero ahí están los números de las encuestas. Si este muchacho está empantanado, Calleja, no pasa nunca de ese 15, 20%, que es una nada en realidad, no pasa.
El FMLN se defondó porque generó la promesa del cambio. Ese fue el lema. Nace la esperanza, viene el cambio. ¿El cambio de qué? No era cambio de personas, de inquilino en Capres. El cambio de modelo que había empobrecido a la sociedad salvadoreña. ¿Qué le pasó al FMLN, Giovanni, según tu punto de vista? Hemos analizado inclusive con economistas en este set y es muy difícil entender por qué el FMLN no profundiza en todo lo que ofrece, digamos, cambiarle la situación a los pobres, sí. Decir, tenemos que cambiar este modelo, pero el modelo nunca cambió, pero sí. La gente nunca vio ni un ápice de decir, las cosas van a cambiar, pero así. Y tener un programa, tener una política clara. En el tema de las privatizaciones, por ejemplo, el tema de las pensiones, el FMLN mismo es acusado sí. de que se plegó a la posición del mismo Arena. Sí, es por una razón, Julio. Mira, todo debate político, todo análisis político tiene un centro. Tú no puedes partir de otra cosa que no sea el examen de la correlación de fuerzas, ¿no? Eso define el análisis político o el debate político, el estado de las fuerzas, la correlación de fuerzas. ¿Qué pasó con el FMLN? ¿Fue que son mala gente, perverso? No, la política no se analiza de esa manera. No es un tema de voluntarismo, no. Es un tema de correlación de fuerzas. El FMLN cometió un error muy grave, muy grave. Que fue que cuando se convierte en partido político, el FMLN corta sus vínculos con el movimiento social. El FMLN se vuelve un partido de cuadros. Hay dos modelos de partido, un partido de masas o un partido de cuadros, ¿no? En la teoría del partido de cuadros, que básicamente leninistas, son cuadros profesionales dedicados profesionalmente a su actividad. Normalmente el partido se trasvasa en los cargos públicos, es decir, los cuadros de un partido son diputados, son ministros, tal y cual, ¿no? Esa es la dirección histórica de ese partido. Entonces tomaron una decisión deliberadamente, que fue cortar sus vínculos con el movimiento social, y esto fue recién terminada la guerra. Entonces, el movimiento que había hecho crecer al FMLN, ¿no? El FMLN era una alianza de sectores comunistas, Partido Comunista, FPL, un sector anticomunista, que era el ERP, la PRTC y la ERN, que éramos nosotros, digo porque yo era militante del ERP, y ciertamente éramos anticomunistas, nada que ver con el tema soviético o el tema cubano. En nuestros documentos políticos, ideológicos, en nuestros balances internos, el Estado cubano para nosotros era un Estado policiaco, represivo. ¿Lo veían ustedes como ERP en ese momento? Sí, y la ERN es una división del ERP, pues, y el PRTC es una división de la ERN. Es decir, somos una misma familia, esas tres organizaciones de origen social cristiano, no comunista. Es decir, la ideología de estas organizaciones anticomunistas viene de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Muy próxima a la democracia cristiana. Pues, el origen es social cristiano. El origen de la FPL y el PC, pues es marxista-leninista, ¿no? Entonces sí son dos cosas. Bueno, entonces son comunistas, anticomunistas como nosotros, y un sector no comunista que eran los cristianos y los sectores patrióticos y progresistas que se unieron después, ¿no? Ayúdanos a entender, Giovanni, ayúdanos a entender por qué el FMLN no realmente le apuesta al cambio. Es que déjame terminar este segmento nada más. Cuando el FMLN, después de la guerra, corta sus vínculos con el movimiento social, entonces genera un movimiento en contra del FMLN como partido, aún no en el poder, pero sí con representación legislativa y municipal. Entonces, el FMLN deja de representar los intereses de los maestros, de los médicos, de los profesionales de clase media, de los campesinos, ¿no? Deja de representarlo, y cuando llega al poder, ¿contra quién se moviliza el movimiento social? Contra el FMLN. Sánchez Herén era el ministro de Educación, y las huelgas y los movimientos de maestros, ¿contra quién eran? Contra él, ¿no? Los veteranos de guerra, que son un sector enorme, ¿contra quién se movilizan? Contra el FMLN. El FMLN deja de representar los intereses de la mayoría, porque el Partido Comunista y las FPL son minoría. La izquierda siempre ha sido minoría. Siempre, desde 1930 que se funda, solo crece cuando se alía con sectores o anticomunistas o no comunistas y patrióticos. Entonces crece como con la UNO, digamos. Cuando el Partido Comunista, Shafik, se alía con la democracia cristiana y el MNR de Ungo. Ahí crece.
Pero cuando cortan estos vínculos vuelven a lo que son, fuerza residual, fuerza marginal. Una minoría representan los intereses de muy poquitas personas, ¿no? Eso ha sido históricamente la izquierda, no solo aquí, en América Latina y en el mundo. Los partidos comunistas nunca pasan del 13-14% de representación legislativa, municipal y tal. Bueno, la izquierda como tal es minoría, es fuerza minoritaria. ¿Qué pasó cuando el FMLN renuncia a su alianza con el movimiento social, con el movimiento popular? Vuelven a ser lo que son, minoría, es decir, fuerza marginal. ¿Por qué ganaron en 2009? Porque se aliaron con los amigos de Mauricio Funes, y Mauricio Funes, un externo, que no es de izquierda. No me puedes decir que el ministro Cáceres es de izquierda, y su familia, pues, o que toda la gente que llevó Luis Ángel Lagos, ¿no? Un antiguo cuadro del PCN, de la vieja derecha, un saludo a Changue de mi pueblo, de Jocoro, era gente del del PCN y de Arena. Esa es la gente que llegó con Mauricio Funes, el movimiento de amigos de Mauricio, nada que ver con la izquierda, ¿no? Pero eso posibilitó que el FMLN triunfara. Cuando rompe el FMLN con el movimiento social, vuelven a quedarse muy solos, son muy poquitos. Entonces, ¿por qué el FMLN impuso los cambios? ¿Porque son malos, Medardo, y son perversos? No. Es porque para cambiar un modelo político y económico que se convierta en sentido común, que crea cuerpos de legislación, que se blinda constitucionalmente, ¿no? No es ni de un día para otro, ni lo haces por tu voluntad. Tienes que tener respaldo popular. Hay una cosa que... Mayoría a tu espalda. Es claro, decir, el respaldo ese de ha un sido pueblo. como uno de los argumentos, Giovanni, que ha manejado algunos dirigentes del FMLN diciendo es que no podemos contra el sistema. No hemos podido porque no tenemos mayoría en la Asamblea. Vamos a ir platicando, Giovanni. No tenía mayoría en la calle, los maestros estaban contra el FMLN en la calle, los médicos estaban contra el FMLN, los veteranos de guerra estaban contra el FMLN, la gente peleando por el agua contra el FMLN por una desastrosa administración de este señor Fortín, se lo decían, se lo recontradecían, y bueno, el FMLN lo mantuvo incluso en los dos gobiernos, hasta que lo quitaron, bueno, ya no se pudo más. Entonces el FMLN no pudo cambiar, y yo sí les creo, es que no pueden, sí, claro, porque no tienen el suficiente apoyo popular. Ese es el tema de la correlación de fuerzas. Perfecto. No tienes una correlación de fuerza favorable, no puedes cambiar el modelo. Perfecto, Giovanni, vamos a ir platicando, se está tornando muy interesante, tenemos que ver el panorama entonces con esa forma, cómo se ha desarrollado tanto Arena como el FMLN, como hoy en la Asamblea Legislativa, estos dos partidos que son mayoritarios dentro de la Asamblea pueden actuar. ¿Cómo van a actuar de aquí en adelante? Vienen las elecciones presidenciales, también perfilándonos con 3 candidatos básicamente que ya están, bueno, Nayib le falta todavía el proceso de inscripción de su partido, pero ya Callejas y Hugo Martínez están listos para competir, y de eso vamos a platicar cuando regresemos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Si usted quiere ver esta entrevista en retransmisión a las 11 de la noche, usted tiene que encender su televisor, y si no, a media mañana usted puede encontrar ya el programa de Giovanni Galeas. Lo vamos a encontrar a eso de las 10 de la mañana, ya puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube. A propósito, un saludo para todos los amigos que de Estados Unidos están reportando, comentando nuestros programas, difundiendo nuestros programas sobre todo en los Estados Unidos. Muchos salvadoreños allá pendientes de lo que pasa en el país. Giovanni, interesante cómo nos ha ido planteando el tema tanto de Arena como del FMLN y cómo se han ido moviendo. Alguna gente no logra entender todavía por qué el FMLN pierde el chance de 2 gobiernos, y las elecciones del 2018 son una muestra clara de esa baja en la popularidad, como tú estás llamando. Las mismas organizaciones sociales han pasado por aquí, sindicatos, y han dicho, mire, es que la verdad que se olvidaron de lo que debían hacer, la prioridad que era la gente, claro, el pueblo. Pero esto pasa, Giovanni, por una cuestión de decir, bueno, políticamente nosotros tenemos que evolucionar, cambiar, no necesariamente ya el comunismo, el neoliberalismo como tú lo has planteado, es lo que reina ahora. El mundo ha cambiado, el mundo ha venido siendo diferente, pero los partidos políticos como que no entienden esa cuestión. Claro, lo que pasa, Julio, es que ponle el nombre que quieras. Dice Shakespeare, pónganle el nombre que quieran, la rosa siempre va a oler igual. Ponle el nombre que quieras. Ponle comunismo, neoliberalismo, pero sigue siendo verdad, se llame comunista, se llame neoliberal,
que el tema de poder se define por correlación de fuerzas. ¿Tienes o no tienes a la mayoría social de tu parte? Si no tienes a la mayoría social de tu parte, no vas a gobernar. Es decir, incluso puedes gobernar, pero con poca gobernabilidad. Quiero aprovechar, Giovanni. Aquello que decía Kennedy, puedes ganar con el 50+1, pero difícilmente vas a gobernar. Puedes ganar la elección, pero no se puede gobernar con el 50+1. Este gobierno ganó por 6.000 votos la elección. Así no se puede gobernar. Giovanni, este país es conservador. Conservador. Este país es de derecha, este país es de izquierda. Totalmente conservador y es de derecha. Todas las encuestas históricas te lo dicen. Es que lo que te decía al principio, la izquierda siempre ha sido minoría. La izquierda, entendida por izquierda, la izquierda comunista, que es la izquierda real, ¿no? La izquierda que parte del marxismo-leninismo, nunca ha pasado del 12, 13, cuando bien le va, por ciento de adhesión. Solo ha crecido cuando se une con socialcristianos, con demócratas cristianos, cuando hace amplias alianzas populares. Entonces crece el movimiento y ciertamente la izquierda es hábil para encabezar, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la cultura política del salvadoreño, Giovanni? Quiero aprovechar que estás con nosotros. Sí, tiene que ver con la... ¿Cómo es la cultura política de un salvadoreño promedio, digamos? Tiene que ver con la iglesia. Es que mira, la iglesia católica, este es un descubrimiento de un teórico genial de la izquierda, un teórico comunista, es el primero que lo ve. Se llama Gramsci, ¿no? Y Gramsci, el italiano, que dice, la más grande organización de masas de toda la historia de la humanidad es la iglesia católica. Esa es la más grande organización de masas. Entonces dije Gramsci, quien no tenga o no trabaje una alianza política con esa gran organización de masas, no está en nada. No está en nada. Por eso Gramsci elabora esa teoría de la alianza con los cristianos. En América Latina, todas las izquierdas que han triunfado en alianza con los cristianos. Con los cristianos, con una excepción, Cuba. Con una excepción. Ese es un fenómeno excepcional, ese tendría que ser otro análisis. Pero en América Latina, es la alianza con los cristianos lo que define el triunfo de las izquierdas. Por el tema de la defensa de los pobres, por el tema de la desigualdad social. Sí, y la iglesia es conservadora. Eso explica por qué el campesino humilde, incluso analfabeto y tal, es conservador. Es proclive a votar por la derecha y por eso votaban por el PCN. Miedo acerbo, y tiene una explicación que ya no es religiosa, es de carácter más sociológico, digamos. Es que la idea de la izquierda, la piedra angular de la ideología de izquierda, es un tema de conflicto con el concepto de propiedad privada. Y el ser humano, el individuo, sí necesita, para sentirse seguro, necesita ser dueño de su parcelita, de su casita, de su cuarto, de su utensilio. Quiere ser dueño, no que el Estado sea dueño, como pasó en la Unión Soviética, o como está pasando en Cuba, o como progresivamente empezó a pasar en Venezuela. El Estado es el dueño. No, te voy a dar una concesión para que... Pero el Estado es el dueño de tu casa, no eres tú. O sea, te doy una casa, Chávez te da una casa, Maduro te da una casa, pero no las escrituras de la casa, esas son del Estado. Te doy que vivas allí, ¿no? Pero tú no la puedes vender, regalar, no se puede. Entonces, el ser humano necesita sentirse seguro. Y entonces el hombre normal, de la calle, común y corriente, tiene un conflicto con el tema de cuando se toca la propiedad privada, ¿no? Entonces ahí tienes dos factores muy poderosos, porque las sociedades latinoamericanas, centroamericanas, salvadoreñas, son profundamente conservadoras, profundamente conservadoras. Giovanni, el campesino es conservador. ¿Cómo entender el fenómeno 2018? Porque a pesar de que, digamos, Arena sale beneficiado en el tema de diputados y alcaldes, ¿cómo entender esa forma que el salvadoreño fue a votar esa vez, el 4 de marzo? Sí. ¿Cómo entenderla? Claro. ¿Hacia dónde movió eso? Porque a pesar de eso la votación disminuye. El voto del FMLN se quedó en la casa, como dicen. Pero Arena disminuyó su votación. Arena disminuyó también su votación. Sí. ¿Cómo entender este fenómeno en este contexto? Es muy sencillo, es muy sencillo. Al defundarse el FMLN por no haber cumplido su promesa del cambio, es decir, no cambió sustantivamente nada, se siguió operando el mismo modelo arenero. Al frustrar, esto lo demuestra un ciclo de encuestas de la UCA desde 2000 hasta 2018 hasta ahora, de cómo fue creciendo el desencanto y la frustración popular, ¿no?, con la clase política. Entonces, el FMLN, al no cambiar, hereda la institucionalidad de Arena. Te voy a dar un dato,
¿Quiénes son unos señores que están presos ahí involucrados tanto en la corrupción del tema de Tony Saca como en el de Mauricio Funes? Son unos viejitos que eran los contadores de Casa Presidencial, el cuerpo de contadores, que vienen desde Cristiani. Es que ni siquiera los contadores del modelo cambió el FMLN. Ahí estaban. Todavía en el gobierno de Sánchez Serén. Ahí estaban en Capres. ¿Y qué hacían esos contadores? El tema de las partidas secretas, el tema del uso discrecional, del uso opaco, oscuro de las partidas secretas. Esos señores son los que operaron desde el gobierno de Cristiani hasta el de Sánchez Serén, la contabilidad de Capres. Eso solo, te doy un ejemplo nada más. Entonces, ¿qué es lo que falla? Falla toda la institucionalidad, y por eso es que toda la institucionalidad salvadoreña está bajo sospecha por parte del pueblo. Está rechazada, reprobada, no solo Capres, no solo el FMLN, no solo Arena, la Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía, Corte Suprema, es decir, todo está reprobado, la institucionalidad, eso no cambió. La gente se frustró. Entonces, al final, ¿qué es lo que falló? No es solo el FMLN. Mi teoría, Julio, un poco la sostengo en este libro sobre Nayib, mi teoría es que lo que falló fue el régimen del 92, que tenía dos pilares, FMLN y Arena. El régimen del 92 no cumplió sus promesas a la sociedad salvadoreña, paró la guerra, solo eso, pero generó otra guerra social más violenta, que es la de la delincuencia, el crimen organizado y las pandillas, ¿no?, en la que estamos. ¿Cuál fue la solución? Volvemos al mismo tema. Sálvese el que pueda pagar, porque la seguridad en las colonias de clase media no la brinda el Estado, la pagamos los que vivimos ahí, le pagamos a la seguridad privada. Y si no puedes pagar la seguridad privada, estás frito. La colonia te la centroniza ahí la Mara, ¿no? Esos son los que tenemos seguridad un poco relativamente. En nuestras colonias, los que pagamos seguridad privada, hasta 2 policías por cuadra, ¿no?, que andan por ahí caminando entre la Mara y no se mete en las colonias de clase media, digamos, se mete muy poco, ¿no? Pero hay que pagarla. Claro. Y entonces cuando te dicen, es que también vas a pagar el agua, es que también te voy a privatizar, entonces uno dice no. ¿Qué pasó en 2018? Que la gente estaba frustrada no con el FMLN solamente, sino con la clase política en general. Pero dicen algunos que Arena toma aire, Giovanni. No, si es... Están diciendo, los mismos de Arena dicen que el pueblo les favoreció con su voto y que por eso en la Asamblea Legislativa tienen esa buena correlación, que pueden hacer alianzas con los otros partidos de derecha, y que lo que se viene son cosas como esto de la privatización del agua. Ese es un análisis miope. Es decir, el resultado legal de las elecciones que ganó Arena, pero porque el FMLN perdió 400.000 votos. Es que así es. ¿A qué ganó Arena? Nada, solo que el FMLN perdió 400.000 votos. Entonces, si gana en términos legales, ganar una representación legislativa mayor, esos son votos en la Asamblea. ¿Qué es con esos votos que puedes hacer con esa mayoría? Bueno, llega Quijano el primer día y dice, voy a hacer un palacio legislativo. La gente le dice no. No, señor, no lo vas a hacer. Y no aprobamos lo del Rosales. Ajá. Entonces, y no habían aprobado lo del Rosales, entonces la gente le dice, no, haz el Rosales, tu palacio legislativo después o nunca, no lo sé, pero haz el Rosales. ¿Quién gana? Bueno, si tienen los votos, pero no tienen legitimidad popular, eso se llama legitimidad de origen, ¿no? La gente lo obligó a que no. Dice Arena, bueno, vamos a aprobar, dice la derecha, la privatización del agua. ¿Y qué le dijo la gente? No. La conferencia episcopal no son 4 vagos en la calle que mallantas y tirapiedras, no, señor. Terroristas. Monseñor Alas. Les han llamado terroristas. Sí, Monseñor Alas no es terrorista. Pero si dicen, que empiezan a decirle, como este enloquecido de Norman Quijano, que todos los que están en contra de su ley del agua, de privatización, son terroristas, el rector de la universidad y tal, ¿qué señal está enviando? ¿Y por qué mataron a Monseñor en plena misa? ¿Por qué le pegaron un tiro en el corazón en plena misa? Porque Dawison decía que Monseñor era un guerrillero que andaba la metralleta debajo de la sotana, y le decía el cura rojo. ¿Por qué mataron a Yacuría, de la UCA? Porque dijeron en la ofensiva del 89 que era el puesto de mando de la guerrilla, estaba en la UCA, y que Yacuría era el comandante. ¿Y qué pasó? Lo fueron a matar. ¿Qué está diciendo con este mensaje Quijano y su entorno? Y la derecha, Arena, al decirle terrorista, incluso a Monseñor Alas, cuídese, Monseñor Alas, porque estos son locos. Y más que locos, son tontos, un poco minoratos mentales.
¿Cómo se les ocurre decir terrorista al que se opone a la privatización del agua? Y entre ellos está Monseñor Alas. Hombre, si aquí hay historia, aquí hay trayectoria. Dicen, no es privatización, y se inventan otra cosa, ¿no? Le ponen otro nombre. Claro, si aquí no hay dolarización, aquí hay ley bimonetarista, ¿no? Es verdad, tenemos bimonetarismo, no. Tenemos dolarización, pero se llama de otra manera. Si es que tampoco se privatizó las telecomunicaciones, se llamaba modernización de no sé qué, ¿no? Es decir, o sea, es que se necesita ser tonto. Entonces, lo que tú preguntas, Julio, ¿qué pasó? ¿Y qué hace la derecha con esos votos? Harán lo que quieran. Con esos votos pueden hacer cosas, plantearse hacer cosas. Como Cáceres decía, el exministro de Economía, de Mauricio Funes y de Sánchez Serén, hasta hace poco, de Hacienda, decía, tarde o temprano tenemos que aumentar el IVA, que es un impuesto regresivo, que es un impuesto que paga relativamente más el que menos tiene. Los ricos no pagan ese impuesto, pagan una miseria de eso. Bueno, vamos a aumentarle más al IVA. Uno de los impuestos más regresivos que hay, antipopular, anticlase media ese impuesto, y aumentarlo todavía más al 15%, 2 puntos, decía Cáceres. Una vez lo dijo, creo que fue en este canal, que lo dijo 4 días antes de las elecciones el comandante Ramiro, José Luis Merino. Dijo, no queda otra alternativa que aumentar al IVA. 3 o 4 días antes de las elecciones. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Bueno, el FMI, esta nueva legislatura, bajo el mando de la derecha y la correlación de fuerza legislativa, no popular, de la derecha, quiere aumentar efectivamente impuestos a los pobres y disminuir impuestos al gran capital, quitar o focalizar subsidios, desmantelar programas sociales y al mismo tiempo aumentar el subsidio al gran capital, a las grandes empresas, vía lo que se llama estímulos productivos. Para que haya más empleo vamos a darle más exenciones fiscales a las grandes empresas, para que creen más empleo. Al mismo tiempo, para evitar que el Estado, la grasa del Estado, vamos a correr empleados públicos, porque son activistas y porque... Entonces, desempleo, por un lado, quita de subsidios, aumento de impuestos antipopulares, y por el otro, aumento de subsidio al gran capital, ¿no? Disminución de sus impuestos y privatizaciones otra vez. Entonces, claro, no tienen correlación legal, pero no legítima en la Asamblea Legislativa. Cualquier medida que vayan a tomar de ahora en adelante, tienen que medirlo. Son un poco, porque no son brillantes, no son la gente más inteligente del mundo, el actual liderazgo de Arena. Incluso los ricos de este país no son brillantes. Son un poco ásperos, toscos intelectualmente, no muy educados, Perfecto. No muy cultos. Yo me quiero situar ya para el siguiente bloque, Giovanni. Ya el candidato de Arena, Carlos Callejas, ha dicho, miren, yo le hago un llamado a los diputados de Arena para que no aprueben esa ley de agua. Porque vio las encuestas, Julio. Porque 2 días antes la encuesta decía que el 75% dice que está en contra de la privatización. Entonces, bueno, el chico, el estratega de Carlos Callejas, que yo lo conozco, no es tonto, no es tonto, he trabajado con él, lo conozco, bueno, le dijo, mira, si tú privatizas eso, estás en contra del 75% de la población, ¿quién te va a elegir? Entonces tiene que dar la vuelta. Sí, perfecto. Vamos a hablar del panorama que se nos viene para el 2019, Giovanni. Interesante que se nos viene para el 2019 con todo lo que estamos platicando con Giovanni Galeas, nuestro invitado. Quiero recordarles a las 8 de la noche nuestro noticiero RT Noticias Internacional, una alianza informativa que hemos logrado con esta cadena internacional muy importante en el mundo. A las 8 de la noche puede ver nuestro noticiero internacional. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de nuevo en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán, nuestro invitado Giovanni Galeas. Esto va corriendo, Giovanni, y de repente vamos a estar en 2019. Sí, bueno, ya estamos en la campaña y hemos estado desde la campaña de diputados, hemos estado en campaña presidencial. Sí. ¿Cómo estás viendo tú estos movimientos? Ya ha definido Carlos Callejas, ya ha definido Hugo Martínez, falta la definición de Nayib Bukele. ¿Cómo estás viendo el caso de Nayib? Ellos presionando nuevas ideas para que se apruebe el partido Nuevas Ideas. Algunos están diciendo corre por el PCN, corre por el CD de Nayib. Se dicen tantas cosas, pero sí. ¿Cómo estás analizando tú esa parte? Bueno,
hay un área en eso que es como especulativo y un poco el arte adivinatorio que no funciona en el análisis político, ciertamente, ¿no? O sea, no se lee la situación nacional en las tripas de los pájaros como las artes adivinatorias estas medievales, ¿verdad? Ni en la baraja, ni en el pocillo de café, eso es mentira. Entonces el método científico, objetivo, digamos que te da alta probabilidad de acierto, es la demoscopia, son las encuestas, ¿no? Hay un margen de error que está calculado dentro de la probabilística de una encuesta, ¿no? Eso está calculado, el margen de error, pero normalmente es el único método objetivo para medir el estado de las fuerzas. Y las encuestas ahí están. El que no las quiera ver, pues que no las vea. Pero el FMLN, que anda en un promedio de 8% de aceptación popular, es decir, cayó al piso. Menos del 10% de la población salvadoreña, de cada 100 salvadoreños, 8 nada más estarían con el frente. Y en Arena no llegan al 20%, según el promedio de todas las encuestas, todas. La nueva opción, bueno, los partidos pequeños juntos hacen el 2-3% cuando les va muy bien. Todo el otro segmento, aparte de los que no se deciden, ¿no?, lo tiene en las encuestas esta nueva opción que se llama Nuevas Ideas, el liderazgo de Nayib Bukele, que tiene una altísima aceptación, y ni Juntos, Arena y el FMLN, y si le sumas los 2 puntos o 3 puntos de los partidos chiquitos, llegan ni a la mitad de lo que tiene en todas las encuestas Nuevas Ideas y Nayib Bukele, ¿no? El problema es que Nayib Bukele todavía no está inscrito. El problema es que Nayib Bukele, Nuevas Ideas, todavía no es partido. En estos días se va a saber, pero los tiempos son críticos. Es probable, bastante probable, altamente probable, que ya los tiempos no alcancen para que Nayib Bukele pueda correr con Nuevas Ideas. Aparte de otros maniobras que hay ahí, como intentos de inhabilitar a Nayib con vía judicial, judicializando la política, pero eso creo que ya perdió sentido, esa vía. Pero pudiera ser, todavía no... ¿Los ataques de la prensa mediática? Sí, es que, bueno, pero es que no han aprendido. Es que no han aprendido, que a Nayib lo han hecho crecer ellos. Si es que el problema es que las encuestas se demuestran algo. Bueno, hay Matutino que todos los días saca algo de Nayib. Sí, pero el tema es que cuanto más le pegan, más crecen Nuevas Ideas. El mismo Nayib como líder, él en calidad de líder, no el partido o el movimiento, sino él como líder, es que ¿cómo es que creció Nayib tanto, pues? ¿Cómo creció Nayib tanto? Si tenía el juicio de la prensa, el juicio de la manzana, el juicio del tal, bueno, cada vez que le pegan por ese lado, crece más en la encuesta. ¿Qué te parece lo que te está diciendo Giovanni, que a Nayib, a su partido, a su movimiento, le falta cerebro político? Es decir, no tiene definido qué es lo que él buscará como político. Bueno, este libro que yo he escrito demuestra lo contrario, lo lógico, es decir, ¿será que los salvadoreños son descerebrados? Y aquel dicho de que el pueblo es sabio, ¿será que el pueblo es tonto? ¿Y por qué la mayoría social se expresa por ese lado? ¿Será que los inteligentes, o sea, Nacho Castillo, que dice que con Nayib está la gente poco pensante del país, lo cual es un insulto inaceptable por parte de Nacho Castillo, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede pensar o decir eso sin ser miope? Es decir, no hay cerebro político, entonces la gente que ha comprado humo. ¿Es válida esa imagen de que Nayib es un vendehumo? ¿La gente compra humo? No, hombre, no, si el pueblo salvadoreño no es imbécil. Ni ¿Qué está expresando el pueblo salvadoreño, Una Giovanni? adhesión política a quien representa sus intereses con sus posturas, con sus ideas. ¿En contra de qué está Nayib? ¿Por qué se peleó Nayib con el FMLN? No fue por una manzana, no, eso es vulgar decirlo. No fue por eso. Fue porque vivía diciendo en todo, siempre que podía, no estoy de acuerdo con que le pongan más impuestos a la clase media y a los pobres. Y se pronunciaba cada vez que había un nuevo impuesto. Y decía, estoy en contra de una estructura impositiva regresiva. Quiero que haya más impuestos para los que tienen más. Hay que recuperar los impuestos que eliminó Cristiani, ¿no? Aquí hay impuestos al patrimonio, solo en El Salvador no hay. Solo en El Salvador los ricos no pagan impuestos por lo que tienen. No hay impuesto al patrimonio. En todos los países del mundo hay. Bueno, y se quejan de que ellos pagan mucho. Miren cuánto pagan los países, cuánto paga la propiedad privada y cuánto paga la renta, el mundo del capital en los países desarrollados. Ahí sí que cobran impuestos, ¿verdad? Bueno,
Entonces Nayib se peleó con el FMLN o el FMLN con Nayib porque Nayib denunció el hecho de que el FMLN no solo disminuyó la carga fiscal para los pobres, sino que la aumentó con impuestos antipopulares. Este fue el pleito, entonces. ¿En quién ve representada la gente sus intereses? En quien dijo, no, estoy de acuerdo con que le suban el impuesto a la telefonía y al tal, y que tal, y tal, y tal. Quiero que le suban impuesto a los ricos, que le pongan impuesto a los ricos. Entonces la mayoría social no es tonta, no, la gente no es tonta. La gente ve representados sus intereses en un programa político. Y Nayib tenía una plataforma, iba a sus entrevistas, y durante el pleito con el FMLN fue perfilando, en su discurso crítico, perfilando un programa político que está del lado del pueblo, representa los intereses de la mayoría social. No necesariamente que sea de izquierda o sea de derecha. No. Estamos esperando todos en el país, digamos, por lo que nos están empujando a querer pensar, Giovanni, decir, bueno, ¿y Nayib qué? Pues es derecha o es izquierda. ¿Qué es Nayib? Lo están empujando a que se defina en esos términos. Pero es una discusión anacrónica del siglo XX. Esos son nosotros los que nacimos en la cintura un poquito antes o después de la mitad del siglo XX, los que pensamos en términos de confrontación izquierda-derecha, pero se acabó, se cayó el muro, hay la revolución digital, la revolución informática, el pleito ya no es izquierda y derecha. Una frase muy ingeniosa de un ideólogo español dice, cada vez que se enfrenta la izquierda, cuando el enfrentamiento es entre izquierda y la derecha, gana la banca. Eso dice, y es verdad histórica. La izquierda no gana elecciones porque la izquierda es muy poquita. La izquierda es mínima por ese tema de la propiedad privada. Entonces, ya la confrontación en el siglo XXI no es entre izquierda y derecha. Es entre decentes y no decentes, es entre lo viejo y lo nuevo, es entre arriba y abajo, ¿no? Es entre la justicia y la injusticia, la inclusión y la exclusión, ¿no? Que hay derechas progresistas, pero por supuesto que sí. Por supuesto que Obama es progresista, pero muy progresista. Muy progresista, representa los intereses de su país, eso sí. ¿Cómo entender entonces el crecimiento de Nayib Bukele en un país conservador como tú lo definiste? Porque Nayib Bukele no es la izquierda radical comunista, no es comunista el hombre, pues, no es comunista. Aquí lo que habría, lo más cercano... Pero comunismo nunca hemos tenido, Giovanni. Pero hay izquierda comunista, nunca hemos tenido porque la izquierda ha sido incapaz de imponer su programa, la izquierda comunista. Pero la izquierda comunista, si no hay un partido comunista, pues, no Shafik es comunista de toda la vida, pues. Shafik nunca anduvo mintiendo diciendo yo soy cristiano, yo soy... No, Shafik era comunista y hablaba mejor ruso que español. Eso es verdad, igual que casi todos los cuadros del antiguo Partido Comunista, que se expresan mejor en ruso y en privado que en español, ¿no? Un saludo a Sigfrido Reyes, por cierto, que habla muy buen ruso. Quiero decirte entonces, ¿por qué Nayib tiene la adhesión de la mayoría social, por lo menos en términos demoscópicos, por lo menos en esos términos? Por una razón. Si queremos verlo como un tema de derecha e izquierda, para hacernos una idea, sí. Vaya, Nayib representaría lo que es, digamos, una izquierda chilena. ¿Me entiendes? Una izquierda tipo Chile, que es una izquierda muy moderada. Con muchos entendimientos, inclusive con gente... Que entiende el proceso del mercado. El problema es que Hugo Chávez, el problema es que Evo Morales tienen un grave conflicto con el concepto de mercado, con el concepto de propiedad privada, con el concepto de empresa, ¿no? El comunista o filo comunista le cuesta entender el tema del mercado, pero a Justin Trudeau no. Ese hombre es progresista, es mucho más progresista que Medardo González, muchísimo más. Claro. Giovanni, debo cerrar el programa, pero nada más quiero preguntarte, que queda en el aire una pregunta. Sí. Si no es con nuevas ideas que Nayib, si se impide, digamos, que vaya con nuevas ideas, ¿qué vehículo va a usar Nayib Bukele? Mira, eso es muy fácil de verlo en términos no especulativos, sino en términos de situación, en términos de análisis situacional. Las opciones que le quedan son muy pocas. Hay un partido que se llama Vamos, hay un partido que se llama CD, hay un partido, yo no sé, en estos días se daba la respuesta si iba a continuar vivo o no el PSP. Serían esas opciones las que quedan, porque él descartó en público que no iba a correr. Él dijo en público, no vamos a correr ni por FMLN, ni por Arena, evidentemente, ni por PCN, ni por Gana. Entonces quedarían esas opciones. Le quedan esas opciones. Dentro de esas opciones, ¿cuál es la más potable, digamos? ¿Cuál es la más probable? Él tiene que negociar si se da ese escenario. Entonces yo digo que ahí está Vamos, ahí está CD, y creo que son las dos que van quedando. Giovanni Galeas, ¿qué le recomendaría a Nayib a dónde montarse?
Es bien difícil porque esas son negociaciones políticas ¿Pero dónde crees tú es más viable políticamente? Bueno, digamos que un partido que tiene una trayectoria decente, que tiene una trayectoria sin problemas de corrupción y tal, por lo menos porque no han tenido el poder, pues, es el CD, Okay. ¿no? Es el CD. Entonces yo creo que se puede hacer una negociación, podrían ahí, pero yo no lo sé. Sí, claro. Yo no claro. sé, incluso si vi por ahí que decían que ya se iniciaron, no sé qué, no lo sé, pero me Entiendo parece que mañana Nayib va a dar una posición altamente sobre probable el tema. que sea, el CD es una de las probabilidades, claro que sí. Giovanni, quiero agradecerte que hayas venido con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Mira qué agradable plática hemos tenido y de seguro vas a estar de nuevo aquí para platicar del país. Me encantaría, Julio, porque se conversa rico aquí contigo. Perfecto. Gracias Giovanni. Bueno, gracias a ti. Gracias Giovanni. Gracias a ustedes de casa por haberse quedado con nosotros. Mañana nos va a acompañar en el estudio el doctor Héctor Dada Iresi. Estará con nosotros mañana también para analizar un poco la situación del país. Esa es la propuesta. Perfecto, lo vamos a saludar al doctor Héctor Dada, que de seguro nos está viendo. Y mañana estará con nosotros en el estudio. A ustedes, gracias por haberse quedado con nosotros. Pasen un feliz día.